Símbolos del poder del faraón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los faraones del antiguo Egipto lograban manifestar su poder divino y terrenal? En este video exploraremos los símbolos más fascinantes que utilizaban para representar su autoridad y su conexión con los dioses. Desde el cetro Neje, que simbolizaba su dominio sobre el pueblo, hasta la majestuosa corona doble, que reflejaba su control sobre todo Egipto, descubriremos cómo estos poderosos emblemas no solo reforzaban su estatus como gobernantes supremos, sino que también conectaban su reino con el orden cósmico. Acompáñanos en este viaje al corazón del poder faraónico y desentraña los secretos detrás de estos icónicos símbolos. El faraón del antiguo Egipto no era solo un líder político y militar, sino también una figura sagrada que representaba la conexión entre los dioses y el pueblo. Su poder y autoridad se manifestaban a través de diversos símbolos que reflejaban tanto su dominio terrenal como su relación divina. Cada uno de estos símbolos no solo tenía un propósito práctico en la vida del faraón, sino que también llevaba un profundo significado espiritual y político, reforzando su imagen como el gobernante supremo de Egipto. El cetro Neje. Uno de los símbolos más importantes del faraón era el cetro Neje, también conocido como el látigo. Este objeto era un símbolo de autoridad y poder, utilizado para demostrar el dominio del faraón sobre el pueblo y sus enemigos. El cetro Neje era tradicionalmente representado en las manos del faraón en muchas representaciones artísticas y relieves murales. Este látigo no solo simbolizaba el poder de castigar y disciplinar, sino también la capacidad del faraón para mantener el orden y la justicia en su reino. El uso del látigo en rituales y ceremonias tenía un significado profundo, ya que mostraba la capacidad del faraón de gobernar con firmeza y de ser el ejecutor de la ley divina. El látigo era un recordatorio constante de que el faraón tenía la autoridad para exigir obediencia y mantener el equilibrio en el reino. El cetro Eka. El cetro Eka. Junto al cetro Neje, el faraón también sostenía el cetro Eka, o cayado. Este cetro tenía la forma de un bastón con un extremo curvado y era un símbolo de la función del faraón como pastor del pueblo egipcio, guiando y protegiendo a su rebaño. El Heka estaba estrechamente vinculado a Osiris, el dios de la resurrección y el más allá, quien también era representado con este símbolo. La asociación con Osiris subrayaba el papel del faraón como un guardián divino, encargado de guiar a su pueblo no solo en la vida, sino también en la muerte y el más allá. El Heka representaba la dualidad del poder del faraón, como un protector benevolente y un líder espiritual, pero también como un gobernante con la capacidad de castigar. La combinación del cetro Heka y el Neje en las representaciones del faraón mostraba la armonía entre el poder de castigo y el deber de protección, reforzando la imagen del faraón como un líder justo y equilibrado. El flagelo y el bastón de Osiris. El flagelo y el bastón cruzados sobre el pecho del faraón eran símbolos asociados con Osiris y representaban la continuidad del poder y el orden en el reino. Estos símbolos, cuando se cruzaban sobre el pecho del faraón en las representaciones artísticas y escultóricas, indicaban su rol como sucesor de Osiris en la tierra y su responsabilidad de mantener la Mat. El orden cósmico. El flagelo simbolizaba la capacidad del faraón de gobernar con fuerza y justicia, mientras que el bastón representaba su papel de guía y protector del pueblo. La cobra y el buitre. El faraón también se asociaba con la cobra y el buitre, dos símbolos que representaban su dominio sobre el Bajo y Alto Egipto, respectivamente. La cobra, conocida como el Uraeus, era un símbolo de protección y estaba asociada con la diosa Wadjet, la diosa serpiente del Bajo Egipto. El Uraeus se colocaba en la frente del faraón, en su tocado o corona, y se creía que protegía al faraón escupiendo fuego sobre sus enemigos. La presencia de la cobra en la corona del faraón era un recordatorio constante del poder divino del faraón para proteger a su pueblo y su territorio. Por otro lado, el buitre estaba asociado con la diosa Nekhbet, la protectora del Alto Egipto. El buitre simbolizaba el poder maternal y la protección del faraón sobre su pueblo. En muchas representaciones, el buitre y la cobra aparecían juntos en la corona del faraón, simbolizando la unificación de las dos tierras bajo su dominio.
Esta dualidad reflejaba no solo el control territorial del faraón sobre todo Egipto, sino también su capacidad para mantener la armonía y la unidad entre las dos regiones. La barba postiza y el tocado Nemes. La barba postiza y el tocado Nemes eran otros elementos distintivos que simbolizaban la autoridad del faraón. La barba postiza, generalmente usada durante ceremonias y rituales importantes, era un símbolo de la divinidad del faraón, ya que los dioses egipcios eran a menudo representados con barbas largas y rectas. Esta barba destacaba al faraón como un ser divino y diferenciaba su apariencia de la de los hombres comunes. El tocado Nemes, una prenda de tela a rayas que cubría la cabeza del faraón y caía sobre sus hombros, también era un símbolo de su autoridad. Este tocado se asociaba con el poder real y se usaba comúnmente en retratos y esculturas del faraón. El Nemes estaba diseñado para destacar la figura del faraón y enfatizar su estatus como gobernante supremo de Egipto. La corona doble. Otro símbolo importante del poder del faraón era la corona doble, conocida como la Chent. Esta corona combinaba la corona blanca del Alto Egipto, la Hedjet, y la corona roja del Bajo Egipto, la Deshret. La Chent era un símbolo visual del dominio del faraón sobre todo Egipto, reflejando su capacidad para gobernar las dos regiones como un solo Reino Unido. La corona doble era una representación del poder absoluto del faraón y su papel como unificador de las tierras egipcias. El cartucho real. El cartucho real era una insignia que contenía el nombre del faraón escrito en jeroglíficos y encerrado en un óvalo, que representaba una cuerda anudada. Este símbolo no solo protegía el nombre del faraón, sino que también simbolizaba la eternidad y el ciclo continuo de la vida. El cartucho real se usaba en los monumentos, templos y objetos personales del faraón, reafirmando su presencia y autoridad en todos los aspectos de la vida egipcia. A menudo se encontraba en los obeliscos y otros monumentos, perpetuando el nombre del faraón en la historia. Los símbolos del poder del faraón en el antiguo Egipto no solo eran representaciones de su autoridad y control sobre el reino, sino también manifestaciones de su estatus divino. Estos símbolos servían para conectar al faraón con los dioses y la eternidad, asegurando su posición como intermediario entre los mundos humano y divino. A través de estos símbolos, el faraón mantenía la estabilidad y la continuidad del orden en Egipto, demostrando tanto su poder terrenal como su legitimidad divina. La combinación de estos elementos simbolizaba la naturaleza multifacética del poder faraónico y su capacidad para gobernar de manera efectiva durante miles de años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaba la burocracia estatal en el antiguo Egipto y quiénes eran los responsables de mantener el vasto imperio en funcionamiento? Descubre en nuestro próximo video todos los detalles sobre la compleja red de funcionarios y administrativos que aseguraron la eficiencia y estabilidad del gobierno faraónico. Si disfrutaste explorando los símbolos del poder del faraón con nosotros, no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Queremos saber tu opinión, así que déjanos tus comentarios y comparte este intrigante viaje histórico con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video para seguir desentrañando los misterios de la historia.